duraron hasta la mañana de este lunes. Se detuvo a 92 policías municipales, quienes presuntamente realizaron algunas acciones vinculadas a la delincuencia. En el corazón de Chiapas, un estado rico en historia y cultura, pero marcado por complejas tensiones sociales y geopolíticas, se ha desatado un escándalo sin precedentes. 99 policías, hombres y mujeres encargados de proteger y servir a la población, fueron arrestados bajo la grave sospecha de colaborar con el crimen organizado. Este evento, más que una simple operación policial, pone al descubierto una red de corrupción que se infiltra en las estructuras que deberían garantizar la seguridad pública. ¿Cómo es posible que quienes portan el uniforme de la ley estén del lado contrario? Este caso no solo sacude a Chiapas, sino que también resuena a nivel nacional, encendiendo alarmas sobre la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de combatir al crimen. Las imágenes de agentes escoltados por fuerzas federales, las noticias de investigaciones secretas y la indignación de la población son apenas el inicio de una historia que se despliega con detalles impactantes. La posición estratégica de Chiapas, una puerta de entrada hacia el sur del país, lo convierte en un punto crítico para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Pero el arresto masivo de estos policías expone algo más profundo: la fragilidad de las instituciones frente al poder del crimen organizado. Este caso es un reflejo de un problema que no solo afecta a este estado, sino que encuentra eco en diferentes rincones de México. ¿Qué llevó a esta masiva traición a la confianza pública? ¿Cuáles son las implicaciones de este evento para la seguridad de la región y del país entero? Este es el comienzo de una historia que va más allá de los números y se adentra en las complejidades del poder, la corrupción y la búsqueda de justicia en uno de los estados más vulnerables de México. Chiapas, ubicado en el extremo sur de México, es una tierra de contrastes, con sus paisajes exuberantes, vastos recursos naturales y una rica herencia cultural. También enfrenta retos monumentales. Entre estos desafíos está su ubicación geográfica, una frontera que conecta directamente con Centroamérica, lo que convierte al estado en un corredor estratégico para el flujo de bienes y personas. Sin embargo, esta posición privilegiada ha traído consigo una presión constante de actores criminales que ven en Chiapas una puerta de acceso para actividades ilícitas. El tráfico de drogas es una de las principales problemáticas en la región. Como una zona de tránsito para sustancias ilícitas provenientes de Sudamérica, Chiapas se ha convertido en un terreno fértil para los cárteles, que buscan rutas menos vigiladas para trasladar sus productos hacia el norte. Además, el estado también es un punto crítico para el tráfico de personas, especialmente migrantes, que intentan cruzar México en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Esta combinación de actividades delictivas no solo complica la seguridad en la región, sino que también pone a prueba a las instituciones encargadas de mantener el orden. Las fuerzas de seguridad en Chiapas se enfrentan a una presión implacable, con recursos limitados, salarios insuficientes y un entrenamiento muchas veces deficiente. Los policías y otros agentes del orden se ven constantemente tentados o amenazados por el crimen organizado. A esto se suma la falta de supervisión efectiva, que permite que actos de corrupción pasen desapercibidos hasta que alcanzan niveles alarmantes. En los meses previos a la detención masiva, comenzaron a surgir señales de que algo no estaba bien en las instituciones de seguridad del Estado. Rumores sobre altos mandos involucrados en actividades ilícitas comenzaron a extenderse, mientras los pobladores denunciaban la ineficiencia y, en algunos casos, la complicidad evidente de las autoridades locales. Estos rumores no solo generaron desconfianza, sino que también llevaron a un escrutinio más intenso por parte de las autoridades federales. En paralelo, el clima social en Chiapas ha estado marcado por tensiones crecientes. La combinación de pobreza, desigualdad y el impacto de las actividades criminales ha creado un caldo de cultivo para la inestabilidad. En algunas comunidades, la presencia de grupos delictivos es más evidente que la del propio gobierno, lo que deja a los habitantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Además, el contexto geopolítico no puede ser ignorado. Chiapas no solo enfrenta problemas internos, sino también la presión de ser una frontera clave en la política migratoria de México. El flujo constante de personas provenientes de Centroamérica no solo genera desafíos humanitarios, sino que también atrae la atención de organizaciones criminales que buscan explotar esta situación. La corrupción en las instituciones de seguridad en Chiapas no es un problema aislado, es un reflejo de la lucha constante que enfrenta el Estado entre quienes buscan imponer el orden y aquellos que lo socavan desde dentro.
Este conflicto ha convertido a Chiapas en un escenario donde los intereses del crimen organizado, las limitaciones del gobierno y la desesperación de la población convergen de manera peligrosa. La detención de 99 policías no ocurrió en un vacío. Fue el resultado de una acumulación de factores que incluyó la debilidad estructural de las instituciones, el poder creciente de los grupos criminales y la creciente presión por parte de las autoridades federales para frenar la corrupción. Este episodio no solo revela la gravedad del problema, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de Chiapas y las estrategias necesarias para enfrentar una crisis que parece estar lejos de resolverse. La detención masiva de 99 policías en Chiapas no fue un evento fortuito, sino el resultado de meses de investigaciones silenciosas llevadas a cabo por diversas instancias federales y locales. La operación, que sorprendió tanto a la opinión pública como a los propios implicados, comenzó con un despliegue planificado al detalle para evitar filtraciones de información y garantizar el éxito de la misión. El inicio de la investigación se dio en respuesta a denuncias anónimas y evidencias circunstanciales que señalaban la participación de elementos de la policía estatal y municipal en actividades ilícitas. Las autoridades federales, conscientes de la complejidad del caso, optaron por actuar con cautela. Durante meses, equipos especializados recopilaron evidencia clave que incluía intervenciones telefónicas, seguimientos encubiertos y análisis financieros. Cada paso de la investigación buscaba corroborar las sospechas iniciales sin alertar a los involucrados. Entre los elementos que encendieron las alarmas se encontraba un patrón de enriquecimiento inexplicable entre ciertos policías, propiedades, vehículos de lujo y transferencias bancarias inconsistentes con sus ingresos oficiales comenzaron a formar parte del expediente. Además, se descubrieron patrones de comunicación frecuentes entre algunos agentes y presuntos líderes de células criminales que operaban en la región. Estas comunicaciones no solo implicaban a los policías en actividades delictivas, sino que también revelaron un grado de colaboración preocupante que comprometía la seguridad en Chiapas. Cuando las pruebas fueron consideradas suficientes, se diseñó una operación para ejecutar las detenciones de manera simultánea, coordinada por la Fiscalía General de la República, FGR, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. La operación fue un despliegue sin precedentes en la región. Más de 300 elementos de fuerzas federales participaron en la acción, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de garantizar la seguridad y evitar enfrentamientos durante las aprehensiones. El día de la operación, las detenciones se llevaron a cabo en varias localidades del estado. Equipos tácticos llegaron de manera sorpresiva a las sedes policiales y a los domicilios de los agentes involucrados, logrando así minimizar cualquier posibilidad de fuga o resistencia. El factor sorpresa fue crucial, ya que las autoridades sabían que cualquier indicio de la operación podría permitir a los implicados ocultar pruebas o incluso escapar. Entre los detenidos se encontraban mandos medios y altos de la policía estatal, así como agentes municipales. La magnitud del operativo dejó en evidencia la profundidad del problema, ya que las implicaciones de la corrupción no se limitaban a unos pocos individuos, sino que alcanzaban niveles estructurales dentro de las fuerzas de seguridad. Esto generó un impacto inmediato en la opinión pública, que observó con incredulidad cómo aquellos encargados de garantizar su protección eran escoltados por las mismas autoridades que deberían ser sus aliados. Las evidencias encontradas durante y después de las detenciones reforzaron los vínculos entre los policías y el crimen organizado. Entre los hallazgos se incluyeron registros financieros que mostraban pagos periódicos provenientes de cuentas asociadas con grupos criminales. Además, se confiscaron equipos de comunicación utilizados para coordinar operativos de protección a cargamentos ilegales, así como armas que no correspondían al inventario oficial de las corporaciones policiales. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue el acceso de los policías detenidos a información confidencial que compartían con los grupos delictivos. Esto incluía datos sobre operativos planeados por las fuerzas federales, rutas de patrullaje y horarios específicos de vigilancia. Esta colaboración directa no solo comprometía la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado, sino que también ponía en peligro a otros elementos de las fuerzas de seguridad que desconocían la traición dentro de su estructura. La detención masiva también reveló un sofisticado esquema de encubrimiento utilizado por los policías para evitar ser detectados. Entre las estrategias empleadas se encontraban la creación de empresas fachada para justificar ingresos, la utilización de familiares como intermediarios en transferencias de dinero y la manipulación de registros oficiales. Sin embargo, la acumulación de pruebas dejó al descubierto la red de complicidad que operaba desde el interior de las instituciones. Una vez detenidos,
Los 99 policías fueron trasladados a instalaciones de alta seguridad para evitar cualquier intento de fuga o intervención por parte de sus cómplices. El proceso judicial inició de inmediato, con audiencias para determinar la vinculación de cada uno de los agentes con los delitos que se les imputaban. Mientras tanto, el gobierno estatal y federal trabajaron en conjunto para asegurar que las actividades de seguridad pública no se vieran afectadas por la ausencia de casi un centenar de policías. El operativo marcó un precedente en Chiapas y en el país, no solo por su magnitud, sino también por la complejidad del caso. Las autoridades no solo se enfrentaban a un problema de corrupción interna, sino también a la reacción de la población, que observaba con desconfianza las acciones del gobierno. Las imágenes de los policías detenidos, esposados y escoltados por fuerzas federales, se convirtieron en símbolo de una lucha más amplia contra la corrupción que afecta a las instituciones en México. Con este golpe directo a las estructuras corrompidas, el gobierno federal buscaba enviar un mensaje contundente. La complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad no sería tolerada. Sin embargo, las detenciones también planteaban preguntas importantes sobre la capacidad del Estado para prevenir que este tipo de infiltraciones se repitan en el futuro. La operación fue el primer paso en un proceso largo y complejo, pero dejó en claro que la lucha contra la corrupción requiere no solo de acciones contundentes, sino también de reformas estructurales que fortalezcan a las instituciones desde sus cimientos. El caso de Chiapas, con 99 policías detenidos en un solo evento, es un recordatorio de la fragilidad de las instituciones cuando enfrentan el poder del crimen organizado. La historia apenas comenzaba, y las implicaciones de este caso prometían ser profundas y duraderas. El caso de los 99 policías detenidos en Chiapas puso al descubierto el nivel de infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelaron una red de complicidad que iba más allá de acuerdos casuales, mostrando un esquema sistemático en el que los oficiales servían como aliados estratégicos de los grupos delictivos en la región. Uno de los aspectos más alarmantes de este vínculo fue la capacidad de los criminales para ofrecer beneficios que resultaban irresistibles en un entorno caracterizado por bajos salarios y recursos limitados. Las promesas de ingresos adicionales, protección personal y beneficios para las familias de los policías formaban parte de un sistema diseñado para atraer a los agentes y comprometerlos con los intereses de los grupos criminales. Los sobornos no eran las únicas herramientas empleadas. Las investigaciones revelaron que las amenazas y la coacción jugaban un papel fundamental. Policías que inicialmente se resistieron a colaborar con los cárteles fueron sometidos a presión mediante extorsiones, secuestros de familiares e incluso atentados contra ellos mismos. Esta estrategia no solo aseguraba su obediencia, sino que también desalentaba a otros oficiales de denunciar estas prácticas. Las funciones de los policías involucrados en esta red incluían desde actividades de vigilancia hasta la protección directa de cargamentos de drogas y armas. Algunos de los detenidos eran responsables de filtrar información crítica sobre operativos de las fuerzas federales, mientras que otros ayudaban a desviar investigaciones relacionadas con actividades criminales en la región. Además, los oficiales eran utilizados como mediadores para establecer contactos entre los líderes del crimen organizado y otros actores clave en las estructuras gubernamentales. Uno de los elementos clave que fortaleció esta red de complicidad fue el uso de tecnología para coordinar las operaciones conjuntas. Las comunicaciones interceptadas mostraron que los policías utilizaban equipos y aplicaciones seguras para recibir instrucciones y reportar actividades. Este nivel de sofisticación permitió a los grupos delictivos operar con una precisión que complicaba los esfuerzos por desmantelar sus operaciones. Además, las investigaciones revelaron cómo los policías implicados jugaban un rol crucial en las finanzas del crimen organizado. A través de cuentas bancarias de terceros, facilitaban el lavado de dinero y aseguraban el flujo de recursos para las operaciones delictivas. También ofrecían acceso a proveedores de armas y vehículos utilizados por los cárteles, actuando como intermediarios en transacciones ilícitas. Los vínculos no se limitaban a la colaboración directa en actividades ilegales. Las investigaciones apuntaron a un nivel de socialización entre los policías y los grupos criminales, con encuentros que reforzaban la relación de confianza entre ambas partes. Estas reuniones no solo servían para planificar operaciones, sino también para consolidar alianzas que garantizaran la estabilidad de los acuerdos a largo plazo. Uno de los aspectos más complejos del vínculo entre la policía y el crimen organizado fue la jerarquización dentro de las instituciones de seguridad. Los mandos altos, al verse involucrados, facilitaban la participación de elementos de menor rango, creando un ambiente donde la corrupción era normalizada. En algunos casos, se encontraron evidencias de que los oficiales reclutaban a nuevos integrantes para unirse a la red,
ampliando la influencia de los cárteles dentro de las instituciones. El caso de Chiapas también expuso cómo las redes del crimen organizado se adaptan a las particularidades de cada región. En un estado fronterizo, la policía jugaba un papel indispensable para garantizar el control de rutas clave utilizadas para el tráfico de personas, armas y drogas. Este control estratégico les permitía a los grupos criminales operar sin interrupciones y mantener el flujo constante de sus actividades ilícitas. Entre los detenidos también se encontraban oficiales responsables de funciones administrativas, lo que permitió a los cárteles manipular documentos y registros oficiales. Esto incluía la alteración de informes policiales para proteger a sus aliados, así como la eliminación de pruebas que podrían incriminar a los grupos criminales. El descubrimiento de este vínculo no solo desnudó la vulnerabilidad de las instituciones, sino también la habilidad del crimen organizado para penetrar las estructuras de seguridad pública. A través de una combinación de incentivos económicos, amenazas y alianzas estratégicas, los grupos criminales lograron no solo neutralizar la acción policial, sino convertirla en una herramienta a su servicio. La detención masiva de 99 policías en Chiapas tuvo un impacto inmediato en el estado, generando consecuencias tangibles tanto en las instituciones de seguridad como en las comunidades. Uno de los efectos más significativos fue el vacío operativo en las fuerzas policiales. Con la salida de casi un centenar de agentes, algunas regiones quedaron temporalmente desprotegidas, lo que incrementó la percepción de inseguridad entre los habitantes. La reacción pública fue mixta. Por un lado, muchos aplaudieron la acción como un paso necesario para combatir la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones. Sin embargo, otros expresaron preocupación por el posible incremento de la actividad criminal debido a la disminución de presencia policial en áreas clave. Esto dejó a varias comunidades en una situación de incertidumbre, mientras las autoridades intentaban reorganizar sus recursos. Desde el punto de vista institucional, la detención de los policías representó un desafío logístico y político. El gobierno estatal y federal debieron coordinar esfuerzos para garantizar que las tareas de seguridad no se vieran interrumpidas. Esto incluyó el despliegue temporal de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en zonas vulnerables, así como la contratación acelerada de nuevos elementos para cubrir las vacantes. Por otro lado, los grupos delictivos no tardaron en adaptarse a la nueva dinámica. Las autoridades reportaron un aumento en las actividades delictivas en áreas donde la presencia policial se redujo, lo que evidenció la capacidad de los cárteles para aprovechar cualquier debilidad en el sistema de seguridad. Las detenciones también tuvieron repercusiones políticas. Funcionarios locales y federales enfrentaron críticas por permitir que la corrupción alcanzara tal magnitud dentro de las instituciones. Este evento se convirtió en un catalizador para demandas de reformas urgentes en los mecanismos de supervisión y transparencia de las fuerzas de seguridad. Este operativo no solo evidenció la magnitud del problema en las fuerzas de seguridad, sino también la fragilidad de las estructuras encargadas de proteger a la ciudadanía. Las acciones tomadas dejan claro que las autoridades buscan recuperar el control, pero las preguntas sobre cómo se permitirá que Chiapas y otras regiones avancen sin caer nuevamente en la corrupción persisten. ¿Qué tan profundas deben ser las reformas para garantizar que los encargados de velar por la seguridad no se conviertan en cómplices del crimen? ¿Podrán las comunidades afectadas confiar nuevamente en sus instituciones? ¿O este caso será solo un episodio más en una larga historia de impunidad? El impacto de estas detenciones aún no se ha definido completamente. Mientras las autoridades enfrentan el reto de llenar los vacíos operativos y recuperar la estabilidad, la población observa con escepticismo. ¿Será este evento el inicio de un cambio estructural, o una muestra más de una lucha interminable contra un sistema corroído? La respuesta dependerá no solo de las acciones del gobierno, sino también de la capacidad de la sociedad para exigir transparencia y justicia.